No me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Muy buenos días, les saluda Victoria Rodríguez en un Date Cuenta Más. Hoy hablando por el área de la salud. Vamos a conocer una parte muy importante de la anatomía femenina y es en unas enfermedades que muchas veces no nos podemos dar cuenta que la tenemos, la miomatosis uterina, y más adelante estaremos hablando de algunas de las complicaciones de estas, como el sangrado excesivo, el sangrado en exceso que en muchas ocasiones pues no nos parece normal a lo que comúnmente pues conocemos de nuestro cuerpo. Antes de conocer a nuestro invitado el día de hoy, les recordamos a todos ustedes que pueden escribirnos si tienen preguntas o dudas al respecto al 99 92 22 92, que es nuestro WhatsApp, o si nos está viendo en las redes sociales, en el Facebook Live, aquí mismo nos puede dejar sus comentarios, pero veamos cuáles pueden ser algunas de las interrogantes con respecto a este tema. Los fibromas uterinos son tumores no cancerosos del útero que a menudo aparecen durante los años fértiles, también llamados leiomiomas o miomas. Los fibromas uterinos no están asociados con un mayor riesgo de cáncer uterino. ¿Qué pasa si tengo mucho dolor pélvico? ¿A qué edad es más frecuente esta enfermedad? ¿Es posible que se complique un embarazo al padecer de fibromas? Muchas mujeres tienen fibromas uterinos en algún momento de su vida. Sin embargo, es posible que no sepas que tienes fibromas uterinos porque a menudo no causan síntomas. El médico puede descubrir fibromas por accidente durante un examen pélvico o una ecografía prenatal. Para saber un poco más sobre los fibromas y las complicaciones que puedan existir, nos acompaña el especialista en el tema. Escribinos a nuestro WhatsApp al 99 92 22 92. Queremos saber tus preguntas. Estamos listos para hablar del tema el día de hoy. Les presentamos a nuestro invitado, al doctor en gineco-obstetricia, José Espinal. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Victoria. Siempre un placer poderles acompañar y un placer de nuevo estar aquí después de todo este tiempo que hemos estado un poco encerrados, pero un placer siempre estar para nuestras pacientes y para nuestros televidentes. Doctor, ya días no lo teníamos aquí en el estudio, date cuenta, cuéntenos cómo ha estado con todo este trámite, ahora le digo trámite, la situación del COVID-19. Pues la verdad ha sido una situación difícil, creo que todo el país lo ha sentido, lo ha sufrido, pero es importante, sobre todo en este momento donde ya estamos reactivando la economía, como le llaman los políticos, pues debemos de tener todavía mayor cuidado porque la cosa se va a poner peor, estamos teniendo una recaída, los hospitales se están volviendo a llenar. Entonces tenemos que tomar la conciencia individual, ¿okay? Ya no podemos estar esperando siempre de que el gobierno venga y nos diga qué hacer. Tenemos que tomar nuestras propias medidas y mantener siempre nuestro distanciamiento. El uso de mascarillas es importante y el cuidado de nosotros, no solo por nosotros, sino por nuestras familias, tiene que ser todavía mayor del que teníamos antes. Sí, realmente es muy importante lo que usted menciona porque hasta cierto punto primero teníamos aquel cuidado a causa de las cadenas frecuentes que se daban de radio y televisión. Luego nos acostumbramos a ver las cadenas y ahora que ya no están, ya se nos ha olvidado el COVID-19. Así es muy importante. No dejemos que las fiestas opaquen la realidad que tenemos en nuestro país en este momento. Los hospitales nosotros lo vemos todos los días, llegan pacientes cada vez y un poco más. Y estamos volviendo a esos picos que no nos damos cuenta porque no hay cadena nacional. No quiere decir que no esté sucediendo. Que alguien no lo diga por televisión no quiere decir que no está sucediendo. Entonces, importante y recordarle siempre a todos nuestros televidentes y a nuestras pacientes que tengan un cuidado y sobre todo si está embarazada, un cuidado todavía mayor. Así es, doctor. Dicho todo esto, estamos listos para abordar el tema el día de hoy. Miomatosis uterina, fibromas uterinas, meiolemoma, algo así creo que era. Leiomiomas. Leiomiomas uterinos, todo esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Se la lengua la traba Vicky hoy porque le hacía falta su cafecito. Pero doctor, cuéntenos, ¿a qué se debe o cómo surge esta enfermedad de una miomatosis? Ok, realmente que es un tumor benigno, una formación de
surge de algunas células que se van formando. Esto se puede dar muchas veces en pacientes después de los 35 años que vamos a encontrar. No quiere decir que pacientes que tengan una edad menor no lo puedan tener. Claro que sí se puede dar en algunas pacientes. Realmente que no tenemos un determinante, pero sí existen algunos factores genéticos. Por ejemplo, si tienen un familiar directo que haya tenido dentro de su madre, sus hermanas, que ha tenido, sí existe entonces ese factor genético que puede provocar un desarrollo de estos tumores benignos. Y eso es una palabra muy importante, o sea, porque muchas veces entran en pánico nuestras pacientes cuando se dan cuenta de que tienen miomatosis uterina. Ese es el diagnóstico que van a recibir y es el problema de que no es un proceso maligno, sino que es un proceso benigno en el cual todas las pacientes tienen un tratamiento. Dependiendo de su edad, podemos dejarlo como algo, un manejo expectante, es decir, que solo vamos a estar observando a ver cómo se comporta esto, o si produce algún tipo de malestar en la paciente, entonces sí se hace una intervención quirúrgica cuando es necesario para extraer los miomas, dependiendo de la edad y del deseo de la paciente de tener o no más hijos, y también dependiendo de el tipo de molestias que esté provocando nuestras pacientes, porque no en todas se va a manifestar como un sangrado. También se va a manifestar en algunas de nuestras pacientes como una sensación de pesadez, como una masa que sienten en la zona íntima, y también se va a dar como un dolor pélvico crónico, es decir, una paciente que nos dice: doctor, yo hago ejercicio, yo hago esto, lo otro, y mantengo siempre un dolor de vientre, o mis menstruaciones son muy dolorosas, porque no siempre se va a manifestar con sangrados intensos, sino que simplemente con dolor al momento de la menstruación. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ir detectando. Por eso es muy importante siempre para todos nuestros médicos que hagan una entrevista adecuada de nuestra paciente para poder detectar todas las molestias. Realmente que muchas veces las pacientes no tienden a decirnos todas las sensaciones que sienten. Entonces pasamos por alto algunas, o sea, si no está provocando sangrado, nosotros muchas veces pasamos por alto el resto de la sintomatología, y tal vez para la paciente es incómodo, es molesto estar todos los días o cada vez que viene su menstruación, o con mucho dolor, o todos los días con una sensación de pesadez en el vientre, en el área pública, ¿no? Perfecto. Acabamos de dar como una introducción al tema de la miomatosis uterina. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero recuerden a las personas que nos están viendo, si tienen preguntas respecto a este tema, si ustedes están padeciendo de esta enfermedad y todavía les quedan muchísimas dudas, porque se acaban de enterar muy probablemente, pueden escribirnos al 99 92 22 92 o nos puede comentar aquí mismo en las redes sociales si nos está viendo a través del Facebook Live. Ya volvemos en Date Cuenta.
No me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Continuamos en Date Cuenta hablando sobre la miomatosis uterina y ahora llega la oportunidad de conocer un poco sobre la sintomatología, porque usted mencionaba que en algunas personas vamos a sentir dolor, otras personas no lo van a sentir. ¿Cómo podemos identificarlo entonces? Ok, yo creo que esto es muy importante que nuestros pacientes lo sepan, de que esa molestia permanente que tienen muchas veces, ese dolor continuo que tienen, esos sangrados excesivos que tienen cuando viene la menstruación, y son pacientes que tienen un poco más de 30 años, más de 35 años, es importante que siempre informen de esto a su ginecólogo, a su médico tratante, para que les indique un ultrasonido pélvico, para que puedan con esto detectar si hay o no una formación de miomas. Los miomas pueden producir sensación de pesadez a nivel pélvico, pueden producir un sangrado excesivo, pueden producir dolor al momento de tener relaciones sexuales, puede producir dolor en general, un dolor pélvico crónico, una sensación de molestia permanente, y dependiendo de la localización, por ejemplo, a veces cuando son miomas prolapsados, entonces estos pueden producir una sensación de masa en la vagina. Entonces es importante que nuestras pacientes siempre estén pendientes de todo este tipo de síntomas al momento de venir su menstruación, o si no en general. O sea, si son pacientes que, ok, doctor, yo tengo ya hace un tiempo de que cada vez que tengo relaciones sexuales me provoca un dolor pélvico intenso, entonces es importante hacer un ultrasonido para descartar o no la presencia de los miomas. Porque los miomas, lo importante y las características, la sintomatología que van a provocar, entonces va a depender mucho de la localización. Porque como tenemos varias capas en el útero, depende en qué capa se forme, o en qué altura, o en qué zona se va formando, la sintomatología va a ser totalmente distinta. Entonces, hay miomas que no solo van a molestar por su tamaño, sino por su localización. Y estos son los que van a provocarnos, por ejemplo, unos sangrados alterados o sangrados intermenstruales, o aquellos sangrados abundantes en nuestras pacientes que cuesta que se quiten, que duran 20 días, o también en pacientes que están con un sangrado, un manchado permanente. Entonces, dependiendo de la localización y del tamaño, es muy importante por eso nosotros hacer el diagnóstico mediante la ultrasonografía. Entonces, la paciente debe de, en primer lugar, manifestar todos los síntomas que siente a su médico para que nuestro ultrasonido sea un poquito más dirigido hacia la localización de estos miomas, para poder dar un mejor manejo, o poder ver si se puede dar un manejo expectante o es necesaria una intervención quirúrgica. Fíjese que usted mencionaba algo importante en cuanto a la entrevista del médico con la paciente, a la sintomatología que se presenta, que en muchas ocasiones, llámese por nervios, porque el doctor está hablando y pensó en decirle algo, pero se le olvidó más adelante, en cuanto a todo lo que siente la persona en base a la enfermedad que se está presentando en ese momento. ¿Cuál es la recomendación que usted le da a la paciente para que se pueda expresar libremente y no se deje nada de lado? Ok, la mayoría de los interrogantes, y este es un consejo que yo le doy a muchas, si no todas de mis pacientes, es que la mayoría de los interrogantes no surgen ni siquiera por ellos mismos, sino que es al familiar al que le cuentan, al esposo. Entonces de ahí se van formando todas las interrogantes, todas las preguntas, todas las dudas. Es que mi recomendación siempre es anótelas en una libretita. Y cuando vaya a su consulta, entonces, doctor, mire, yo le quería hacer estas preguntas. Ningún médico tiene por qué molestarse porque su paciente lleve una lista de preguntas. Ningún médico tiene por qué molestarse de contestar todas las preguntas que tenga la paciente. Porque por muy sencilla que pueda parecer para la paciente, o decirle, no, ¿cómo voy a preguntar eso? Es mejor preguntar, salir de la duda. Porque ese pequeño detalle tal vez nosotros, si lo están ocultando, entonces nosotros como médicos no podemos ayudarles. Mucha paciente tiene mucho temor de hablar de su sexualidad, por ejemplo, y no manifiesta que tiene dolores durante sus relaciones sexuales, o que su vida sexual se ve limitada por algún problema que tiene, por estos sangrados, por ejemplo, que son pacientes que están sangrando permanente y prefieren no tener relaciones sexuales porque no
les da pena o tienen la molestia de estar sangrando permanentemente o sangrados al momento de tener relaciones, o dolor, mucho dolor al momento de tener relaciones. Entonces, sean abiertas con su médico está para tratarlas, para ayudarles con todos estos problemas y ayudarles a corregir, porque realmente que no deben de tener ninguna pena. Entonces esa siempre es una recomendación que yo les doy: anoten todas sus preguntas, anoten todas sus dudas y háganlo. Si usted ya fue a donde su médico y las dudas surgieron posterior, entonces vuélvalas a anotar, que cuando tenga su próxima cita o cuando vuelva a visitar a su médico, todas esas preguntas tienen que ser contestadas. Entonces eso siempre es bien importante. Muy importante esa parte, porque la pena muchas veces, los nervios, la sensación de que en el momento tal vez no sabíamos que teníamos y nos dicen miomas, miomatosis, ya lo asociamos directamente con algo que me va a matar, que me va a hacer mucho daño, y entonces se nos va como quien dice la pregunta al aire y nos quedamos con eso. En cuanto a lo que acabo de decir, cuando la persona escucha tumor, miomas, empieza con este temor de que se va a morir, de que va a ser algo muy complicado. ¿Qué tan complicado realmente puede ser esto al tratarlo a tiempo? Ok, dependiendo del tamaño, de la localización y todo eso, existen distintos abordajes y sobre todo de la edad. Por ejemplo, en pacientes que son jóvenes, que todavía tienen deseos de tener hijos, entonces si son miomas, entonces se puede plantear como una miomectomía, es decir, hacer una cirugía en la cual se diseca el útero y simplemente se extraen estos tumores, conservando siempre el útero para que esta paciente, después de un año, pueda tener un embarazo, ¿verdad? Siempre es un embarazo de alto riesgo y siempre tiene sus riesgos, pero por lo menos tiene la posibilidad de intentarlo. También existe el manejo conservador cuando son pacientes ya muy añosas que no le está provocando ningún tipo de sangrado. Nosotros solo lo observamos, hacemos ultrasonido cada cierto tiempo y podemos estarlo observando, y la paciente es la que va dictando cómo se va sintiendo. Por eso es importante quitarse el miedo de hablar con su doctor, porque ustedes son las que dictan cómo nomás. Ok, nosotros vamos viendo que no ha crecido, se mantiene ahí, ha generado alguna nueva molestia, ha provocado alguna alteración en los sangrados. Entonces la paciente es la que nos va diciendo si es necesario hacer alguna intervención un poquito mayor o no. En las pacientes donde ya no hay un deseo genésico, es decir, que ya no quieren tener hijos, más hijos, o que los miomas son demasiado grandes, entonces en este tipo de pacientes nosotros lo que vamos a hacer es una extracción completa del útero, en el cual nosotros, dependiendo del tamaño de los miomas o de la edad de la paciente o de la función que nosotros podamos observar de los ovarios, se pueden retirar los ovarios o no. Pero lo importante es la extracción del útero completo para poder retirar estos miomas que están generando esta molestia. Y algo muy importante para nuestras pacientes, porque es una pregunta muy frecuente, aunque no lo parezca, cada vez que vamos a operar una de estas pacientes, es que tienen miedo de perder su sexualidad porque se les retira el útero. Esto no va a pasar. El líbido no se ve disminuido, su sexualidad porque se les retire el útero. Entonces eso es un tabú que hay que ir quitando de las mentes de nuestras pacientes, porque no va a pasar. Su sexualidad se va a mantener intacta, eso ya depende de usted y su pareja. Perfecto. Teníamos ahí una imagen donde nos muestra los diferentes tipos de mioma para que veamos cuál es la sintomatología que va a presentar de acuerdo a la localización de eso. Si nos ayudas, Moisés, ahí. Había una donde están localizados los miomas con sus nombres para que los podamos ver. Ahí tenemos algunos de ellos, mire, doctor, se nos explica. Realmente que los submucosos son los que los que vemos ahí, submucoso pediculado que está arriba. Esos son los miomas que hablamos que nos van a provocar sangrados aumentados o nos van a provocar esos sangrados permanentes. Esos son los que lo van a provocar. Los miomas intramurales muchas veces lo que nos van a dar cuando son muy grandes, entonces nos pueden dar una sensación de pesadez, nos pueden dar ese dolor pélvico crónico, igual que los submucosos, otra vez, que nos distorsionan la línea endometrial. El endometrio es la capa del útero que se va a descamar cada vez que viene la menstruación y se va preparando
para un embarazo en todo el resto del ciclo menstrual. Sin embargo, cuando hay la presencia de un mioma submucoso, entonces puede provocar de que esa zona donde está distorsionando esa línea endometrial no haya un proceso de ciclo normal. Entonces provoca ese tipo de sangrados. De ahí los miomas subserosos son los otros que se encuentran ya en la capa más externa del útero. Estos, dependiendo del tamaño, pueden provocar esa sensación de dolor pélvico crónico o nos pueden provocar el dolor al momento de tener las relaciones sexuales, dolor a ciertos movimientos dependiendo del tamaño, dependiendo, por ejemplo, si se encuentran en algunos de los ligamentos. Entonces, estos es importante la localización por eso. Por ejemplo, los intramurales, que son muy grandes y van deformando mucho el útero, entonces estos lo que nos van a provocar es esa sensación de dolor. Tenemos pacientes inclusive que descuidan por años y años y años, y lo vemos mucho nosotros en el hospital, y nos llegan con miomas que parecen un embarazo ya de término, pues. Entonces, en el caso del tamaño de los miomas, ¿cómo van creciendo estos? Los miomas se van influenciando por hormonas, y estos van creciendo debido a las hormonas. Por eso le platicábamos lo del manejo expectante, porque por ejemplo en pacientes que ya están entrando en su menopausia y que no provoca una molestia mayor en las pacientes, entonces nosotros tendemos a ser un poquito más cautos y un poquito de manejo de más expectante, porque ya entrando a su etapa de menopausia, la estimulación hormonal va disminuyendo y estos pueden calcificarse, disminuir de tamaño o se pueden degradar un poco. Entonces la sintomatología, en vez de incrementar, va disminuyendo porque todo es por estimulación hormonal. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar vamos a seguir hablando sobre este tema y algunas complicaciones que pueda tener y qué ocurre cuando una mujer está en estado de embarazo y padece de miomatosis uterina. Ya regresamos en Date Cuenta. Continuamos en Date Cuenta hablando sobre la miomatosis uterina junto con el experto del día de hoy, el gineco-obstetra José Espinal. Doctor, en cuanto a la sintomatología que esta enfermedad puede presentar, en algunas ocasiones usted menciona que puede extraerse o secarse alguna parte del mioma, para que pues este mioma puede volver a surgir en nuestro cuerpo
¿O puede hacer algún tipo de metástasis para irse a otro tipo de órgano? Ok, realmente que no. Normalmente cuando extirpamos nosotros un mioma, lo extirpamos por completo. Sí se pueden formar otros miomas. O sea, el hecho de que nosotros extirpemos uno o quitemos uno no quiere decir que no se puedan hacer una formación de nuevos. Pero no es que va a volver a crecer el mismo. O sea, nosotros cuando extirpamos un mioma lo extirpamos por completo. Y dependiendo de la localización, entonces es la cicatrización del útero. Pero sí pueden crecer nuevos. No quiere decir que cuando se hace una miomectomía ya nunca más va a volver a crecer un mioma, sino que simplemente hay que estar pendiente, hay que tener un seguimiento adecuado para estar pendiente y un monitoreo que no vaya a haber un crecimiento nuevo. Importante sobre todo en las pacientes que desean salir embarazadas. Esto porque dependiendo de eso entonces nos vamos a ver la evolución de un embarazo y sobre todo es importante en el embarazo temprano, ¿verdad? ¿De qué manera los miomas uterinos impiden que una mujer quede embarazada? Ok, ¿recuerdas la imagen que vimos de los miomas submucosos? Entonces que distorsionan, o los intramurales también cuando son muy grandes pueden distorsionar lo que hablábamos, la línea endometrial. Entonces no permiten una preparación adecuada de esta zona, de la zona donde se va a implantar el bebé, entonces donde se va a formar el bebé. Entonces esto provoca una pérdida o provoca que el embarazo no se dé, porque no hay una zona donde el óvulo fecundado puede implantarse porque está ocupada o está distorsionada por el mioma, que muchas veces dependiendo de su tamaño. Perfecto. En el caso de que bajo un tratamiento médico la persona logre quedar embarazada, ¿cuáles son las complicaciones que va a tener durante su embarazo o podría tener? Ok, importante sobre todo, dependiendo de la localización nuevamente, en el inicio del embarazo, porque sí está asociado con pérdidas del embarazo. Ok, antes de las 20 semanas sí se ha visto de que pueden provocar aborto antes de las 22 semanas y después de las 22 semanas sí se ha visto también asociada a partos pretérminos. Es decir, el bebé no se encuentra listo para salir, pero sin embargo no tiene espacio y entonces los miomas, por el tamaño que pueden llegar a tener, entonces pueden provocar que estos bebés se vengan antes de tiempo. Correcto. Mencionaba usted también que es un embarazo de alto riesgo por estas dos razones o existe algo más. Por estas dos razones y también en las pacientes que hemos hecho una extracción de miomas, o sea, una miomectomía, es importante porque estas pacientes no tienen que dejar que inicien las contracciones en un trabajo de parto. Ya cuando llegan a término o están a término, entonces no es necesario que lleguen a las contracciones porque se puede romper el útero y esto puede provocar inclusive la muerte materna y muerte fetal. ¿Por qué? Porque esa área de cicatrización es un área débil. Entonces es importante de que estas pacientes tengan cesáreas programadas y por eso tienen que tener un control bien estricto. Entonces, esas áreas de cicatrización a veces pueden provocar algunas otras enfermedades como acretismo placentario, es decir, que la placenta se va a meter por esa cicatriz y va a provocar un problema mayor. No en todas las pacientes ocurre, estos son algunos casos un poco extremos, pero sí es importante que su médico informe a las pacientes de todo esto. Otra cosa, no toda paciente que tiene miomas es que va a perder su bebé. Eso quiero aclararlo por si quedaba la duda. Por lo que comentábamos, no toda paciente que tiene miomas va a perder a su bebé o va a tener un embarazo de alto riesgo o va a tener complicaciones en su embarazo. No todas las pacientes. Depende mucho del tamaño y de la localización de los miomas. Si su médico le dice que esté tranquila porque no hay ningún problema, entonces hay que confiar mucho en nuestros médicos, ¿verdad? Entonces hay que solamente seguir observando, seguir en los controles y lo importante siempre es que el bebé no se vea restringido en el crecimiento por la presencia de estos miomas. Perfecto. Otra de las enfermedades que podemos tratar o que se pueden derivar de esta son los sangrados excesivos de nuestro útero. ¿Esto a qué se debe? Ok, cuando nosotros hablamos de sangrados excesivos o sangrados uterinos anormales, entonces pueden derivarse, porque muchas veces la paciente cree que solo por miomatosis pueden tener sangrados uterinos anormales. No,
se puede deber también a pólipos endometriales, es decir, pólipos que son crecimientos anormales del endometrio que pueden estar provocando este tipo de sangrados. También se puede a una infiltración del endometrio en la capa muscular del útero. Esto se llama una adenomiosis. Entonces, hay varios factores, dependiendo de la historia, del tipo de sangrado, de la cantidad de sangre que la paciente pueda tener al momento de venir sus menstruaciones. Entonces nosotros vamos determinando cuáles pueden ser las causas o los motivos para poder hacer una corrección, una evaluación, un abordaje adecuado para este tipo de pacientes. Entonces nosotros vamos a investigar siempre la presencia de pólipos, la presencia de adenomiosis, la presencia de miomatosis, o también muchas veces hay pacientes que cursan con problemas de coagulación y nunca se los han detectado, y la única sintomatología son esos sangrados excesivos. Muy bien, vamos nuevamente a una pausa comercial. Al regresar vamos a conocer un poco más sobre los sangrados excesivos y cómo poder detectar que esto puede llegar a ser algo que puede complicar nuestra salud. Ya regresamos en Date Cuenta. Continuamos en Date Cuenta preguntándoles siempre a los expertos. Hablamos sobre la miomatosis uterina y ahora sobre los sangrados excesivos. Doctor, en cuanto a los sangrados excesivos, ¿cómo podemos diagnosticar o cómo podemos darnos cuenta que nuestro sangrado no es normal? Por ejemplo, si una persona está acostumbrada a que la menstruación le venga prácticamente una semana y un poco más en ocasiones y que su sangrado siempre sea abundante, ¿se puede identificar o va a haber un incremento a este en el caso contrario de una persona que está acostumbrada a cierta cantidad de días, 3, 4 días, y que es muy poco lo que se pueda observar? Ok, sí, claro que sí podemos determinar eso. Normalmente el sangrado debe durar, en cuanto a duración, cuando hablamos de sangrados uterinos anormales, lo podemos determinar en cuanto a cantidad de sangrado y a días de sangrado. Un ciclo normal de sangrados, es decir, una menstruación normal, debe durar de 2 a 7 días. Cuando se excede de estos días, entonces ya estamos hablando de un sangrado uterino anormal y tenemos que buscar entonces una atención ginecológica. Muy importante, en las pacientes jóvenes normalmente se pueden dar sangrados uterinos disfuncionales. Los sangrados uterinos disfuncionales ya ocurren por una estimulación hormonal.
Entonces, al haber esta estimulación hormonal inadecuada, entonces pueden provocar de que los ciclos se vean alterados. No solo el hecho de que los sangrados pueden estar aumentados, pueden ser dolorosos, sino que también los ciclos pueden durar más de 35 días. Entonces pueden provocar aquellas pacientes que hoy menstruan irregularmente. Es decir, que viene un mes, pero después están 2 meses sin su menstruación. Después viene 2 meses en 15 días. Entonces todas estas pacientes, a pesar de que, porque muchas veces creen que el ginecólogo solamente se busca cuando ya han tenido relaciones sexuales. Estas pacientes no siempre han tenido relaciones sexuales, entonces simplemente se hace cuando ustedes vayan a la visita con el ginecólogo, llevan su vejiga llena para poder hacer un ultrasonido vía abdominal y nosotros podemos ver y determinar el volumen, que en este caso es más importante, el volumen de los ovarios para determinar si hay una alteración hormonal como tal. Y también hacemos otros exámenes de laboratorio, porque muchas veces pacientes, cada vez más nosotros lo estamos viendo, que se está debutando en nuestra sociedad con trastornos tiroideos o trastornos del azúcar, es decir, diabéticos o prediabéticos, resistencia a la insulina, cada vez más jóvenes. Entonces muchas veces no lo estamos manejando de manera adecuada y creemos que esto es normal. Entonces es importante que todas nuestras pacientes estén siempre al pendiente de que esto no se vaya a dar, de que las pacientes acudan a su ginecólogo, busquen un ginecólogo, y las mamás también estar pendientes de los ciclos de sus hijas, ¿verdad? En cuanto a cantidad, cuando hablábamos de cantidad, normalmente una paciente lo que va a gastar en un ciclo menstrual son unas 10 a 14 toallas sanitarias. Ya cuando la paciente nos menciona que está utilizando esta misma cantidad, pero son toallas nocturnas, o que aún tiene que dormir con toallas nocturnas y amanece manchada, entonces nosotros vamos calculando la cantidad de ml que trae más o menos por toalla, por eso nosotros siempre cuando el momento, y volvemos a la importancia de la entrevista, cuántas toallas sanitarias utiliza durante su ciclo menstrual y qué tipo de toallas utiliza. Entonces nosotros, dependiendo de eso, hacemos un cálculo si este sangrado está dentro de lo normal o es un sangrado anormal. Entonces nosotros, después de hacer este cálculo, hacemos de nuevo un ultrasonido ya dirigido para buscar las causas, y siempre hacemos estudios aparte, ¿verdad? Estudios de laboratorio siempre son importantes y complementarios para que podamos dar un manejo adecuado de ellas. ¿Ese tipo de sangrados excesivos se presenta con algún otro tipo de síntoma que pueda acompañarlo? Sí, muchas veces se van acompañados siempre del dolor, un dolor intenso al momento de venir la menstruación. O, por ejemplo, la paciente, casi siempre, una expresión muy común en nuestras pacientes es: doctor, los primeros días es un sangradito suave, después los últimos días parece que me estoy muriendo, o sea, entonces que me estoy desangrando. Entonces es muy importante tener ojo en eso, o sea, porque, doctor, muchas veces nos dicen: antes yo sangraba poquito y después de ciertos eventos, hace tantos meses estoy viendo que mi menstruación cada vez es más y más y más. Entonces esas son las cosas que nosotros, son focos rojos que a nosotros nos deben de llamar la atención como médicos, para poder indicar un ultrasonido pélvico y poder detectar cuáles son las causas. Y no solamente el ultrasonido pélvico, sino que otros estudios de laboratorio. ¿Qué consecuencias puede llevarnos en nuestra salud el exceso de sangrado si no lo tratamos a tiempo? Ok, muchas veces, y esto es una causa frecuente, es pacientes que están con algunas alteraciones, por ejemplo la adenomiosis, que están sin tratar, entonces pueden provocar anemias severas, sangrado severo, o sea, pacientes que nos llegan 4 puntos por debajo de lo normal, o sea, unas anemias severas, y pueden complicar mucho si la paciente no se trata en el momento adecuado ni de manera adecuada, ¿verdad? Entonces no todos los sangrados los vamos a corregir con cirugía, sino que hay otros que nosotros los vamos a hacer un tratamiento médico, ¿verdad? Y entonces esto es importante, por eso que acudan con su médico, y cuando su médico esté entrevistando digan todas las síntomas que sienten, todas las molestias que sienten, no se reserven nada, porque así nosotros podemos hacer un manejo más adecuado, ¿verdad? En cuanto al tratamiento para este sangrado excesivo, ¿cuál es? Ok, depende. O sea, como ya lo habíamos comentado, entonces
pueden provocarse por distintos tipos de causas, desde los miomas, puede ser por adenomiosis, puede ser por pólipos. Entonces, dependiendo de eso, puede ser la extracción, por ejemplo, de los pólipos o correcciones hormonales, en el caso de alguna adenomiosis que se ha visto que mejoran, sino también la cirugía, ¿verdad? El retiro completo del útero. Todo va a depender, cada paciente es un caso específico, no es como una receta, ¿verdad? Sino que cada paciente se le hace una evaluación completa, se hacen exámenes y dependiendo de eso, dependiendo de la edad, de cuántos hijos tiene, de si quiere tener más hijos, entonces de todo eso depende para que nosotros tomemos una decisión de cuál es el manejo adecuado para cada una de las pacientes. Digamos que una persona va a hacer un tratamiento para controlar el exceso de sangrado porque quiere quedar embarazada. ¿Esto me puede traer alguna complicación también durante el embarazo o puedo quedar embarazada realmente? Sí, sí puede quedar embarazada, definitivamente. Muchas veces, y esto, muchos embarazos que no son planeados se dan por eso, porque la paciente se confía de que yo tengo alteraciones por ovario poliquístico o yo sangro a cada rato, entonces no puedo, seguro no puedo quedar embarazada. Y se dan los embarazos, entonces viene la sorpresa después. Entonces, entonces no debemos confiarnos, sino que simplemente estar atentos. Todo este tipo de pacientes deben de buscar atención médica y dependiendo del tratamiento que nosotros elijamos, dependiendo, como le digo, del deseo genésico de la paciente, entonces nosotros vamos a buscar un tratamiento adecuado, pero es un proceso un poco más largo que el resto de las pacientes, ¿verdad? Porque es poco a poco. Primero tenemos que hacer una corrección de esto para poder después preparar el útero para un embarazo y después el embarazo en sí. Perfecto, nos vamos a la pausa comercial. Al regresar venimos con las conclusiones del tema y también con los comentarios de nuestros televidentes. Ya volvemos en Date Cuenta. Aprender a manejar los síntomas de los miomas puede ayudarle a hacer más fácil vivir con ellos. 1. Aplique una botella de agua caliente o una almohadilla térmica en la parte inferior del estómago. Esto puede activar la circulación y relajar los músculos. Los baños calientes también pueden ayudar a aliviar el dolor. 2. Acuéstese y descanse.
Ponga una almohada debajo de sus rodillas cuando esté acostada boca arriba. Si prefiere acostarse de lado, retraiga sus rodillas hacia su pecho. Estas posiciones ayudan a liberar la presión de la espalda. 3. Haga ejercicio regular. El ejercicio ayuda a mejorar la circulación. Además, activa los analgésicos naturales del cuerpo denominados endorfinas. 4. Consuma una dieta equilibrada y saludable. Mantener un peso saludable le ayudará a mejorar su salud en general. Comer mucha fibra puede ayudarlo a mantenerse regular para no tener que hacer esfuerzo durante las deposiciones. 5. Visite a su médico regularmente. Las visitas médicas le ayudarán a saber cómo va el avance de los miomas o la disminución de los síntomas de los mismos. ¿Y tú, qué otro consejo agregarías a esta lista? Date cuenta que tú también formas parte importante de nuestro programa. Escribinos a nuestro WhatsApp o puedes hacernos tus consultas a través del Facebook Live. Ahí teníamos algunos consejos y estamos listos para darle lectura a los mensajes de nuestros televidentes. Buenos días, doctor. Déjeme decirle, soy una mujer de 33 años, ya tengo 3 niños, pero soy una madre soltera. No tengo planes de quedar embarazada en este momento y padezco de miomas uterinos, como ustedes lo mencionan. Pero no sé si en un futuro, al tener otra pareja, pueda o quiera tener más hijos con esta persona. ¿Qué me recomienda hacer usted en este caso? Bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es un seguimiento nada más. O sea, vamos haciendo una evaluación continua de cómo van creciendo, si van creciendo los miomas, si se van manteniendo del mismo tamaño. Este seguimiento lo hacemos cada 6 meses, hacemos un ultrasonido nosotros cada 6 meses a ver cómo se van desarrollando, si se van haciendo más grandes o si se están manteniendo su tamaño. Si se están manteniendo su tamaño, pero no provocan ninguna alteración, no hay sangrados irregulares, no están provocando ninguna molestia a la paciente o tal vez un poquito de dolor pélvico, pero el dolor es algo tolerable todavía por la paciente, entonces solamente hacemos un manejo conservador, vamos con un manejo expectante. Si van creciendo demasiado, crecen mucho o ya están muy grandes, entonces se debe valorar la miomectomía, es decir, el retiro nada más del tumor, y se deja cicatrizando el útero, y sobre todo con la importancia de que como en este momento no tiene un deseo genésico, es decir, no quiere salir embarazada todavía, eso sería bueno que hicieras la cirugía si son demasiado grandes en este momento, para que en el momento que ya tengas un deseo o quieras tener otro bebé con tu pareja, entonces puedas ya tener bien cicatrizado tu útero, y esto que disminuya el riesgo de complicaciones en caso de que quiera salir embarazada. Perfecto, tenemos un mensaje más y nos dice: hola Vicky, ¿le podría preguntar al doctor qué ocurre cuando una persona no quiere tratarse los miomas que pueda tener y que van en aumento su crecimiento? En este caso, ¿qué complicaciones puede tener esta persona? Gracias, Vicky. Ok, la complicación es que van creciendo, ¿verdad? Y como toda masa va ocupando espacio. Si los miomas no dejan de crecer y siguen creciendo, en cuanto a tamaño pueden provocar molestias a nivel de otros órganos. Por ejemplo, cuando los miomas crecen mucho pueden hacer una compresión de los uréteres y provocar que los riñones se vayan dañando poco a poco, porque se va acumulando el líquido, y esto puede provocar otro tipo de lesiones, ¿verdad? A nivel de colon puede provocar el hecho de ocupar el espacio, porque son miomas a veces muy grandes, entonces puede provocar algunas alteraciones en los hábitos defecatorios de las pacientes, y también pueden provocar alteraciones a nivel de vejiga, ¿verdad? Son pacientes que a veces pueden estar con infecciones recurrentes, infecciones urinarias. Entonces todo este tipo de complicaciones se van dando, aparte de que si son los sangrados, por ejemplo, los sangrados pueden provocar unas anemias severas que pueden descompensar a la paciente, incluso de llevarlos a situaciones muy graves, ¿verdad? Perfecto, ahí teníamos respuesta a algunos de los mensajes. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo y nos gustaría saber, doctor, cuáles son sus conclusiones con respecto a estos dos temas.
Ok, muy importante sobre todo la apertura con su médico, eso tiene que ser básico, que tengan una buena relación con su médico tratante para que puedan ustedes expresar todas sus dudas, todas sus inquietudes y que cuenten todos sus síntomas, porque si ustedes no cuentan todos los síntomas, no hablan con su médico de manera adecuada, entonces nosotros no podemos ayudar. Si usted está teniendo algún tipo de molestia, háblelo, consúltelo con alguien, consúltelo con su médico. Si no es un médico ginecólogo, por lo menos un médico general, si él considera de que tiene que verla a un ginecólogo, él la va a remitir, pero es importante sobre todo buscar atención médica. Siempre es importante y siempre lo menciono que no hay que dejar por alto la salud femenina y es importante que estén muy al pendiente de esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor José Espinal, por habernos acompañado hoy a abordar ese tema tan importante, porque realmente la prevención primero, ante todo, antes de llegar a algún tipo de complicación, y ese consejo que nos acaba de dar para que vayamos con nuestra listita, así anotando todo lo que se nos va ocurriendo hasta el momento de la cita, por muy insignificante que parezca, como lo menciona, hay que ponerlo ahí para que podamos obtener las respuestas y el diagnóstico acertado en el mismo momento. Así es. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. A la orden. Y con esto concluimos nuestro programa el día de hoy, recordándoles a ustedes que nos pueden ver de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la pantalla de GoTV, como siempre preguntándole a los expertos. Gracias por acompañarnos hoy. Se despide de ustedes Victoria Rodríguez. Hasta la próxima.